Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Muchos jóvenes sueñan con servir a su comunidad, a las personas necesitadas y a su país. Sin embargo, en el camino hacia ese sueño, a menudo enfrentan la realidad de tener que renunciar a comodidades, separarse de sus familias y unirse a un ejército para participar en combates. Este es precisamente el caso de nuestro invitado de hoy. Él deseaba prepararse y ayudar a quienes lo necesitaban, pero se encontró con que su misión era ir a las montañas para defender a la población de los ataques de grupos armados. Hoy nos compartirá su experiencia y cómo esta realidad se ha distanciado de su sueño original. En un rato escucharemos. Bienvenidos al encuentro de hoy, soy su amigo Heriberto Ayala y quiero agradecerles por sintonizar este programa. Me alegra que estén con nosotros en este episodio de Encuentro. Les invito a visitar nuestro portal en internet www.encuentro.ca. Allí podrán encontrar todos los detalles de contacto si desean comunicarse con nosotros. Además tendrán acceso a todos los programas de Encuentro y Encuentro Familiar que pueden escuchar y a la vez compartir con otras personas. Hoy tengo el honor de presentarles a un amigo quien nos compartirá su inspiradora historia. Didier, bienvenido al encuentro de hoy y por favor preséntate a nuestros oyentes. Muchas gracias, sí, mi nombre es Didier Giraldo. Yo soy de un municipio que se llama Tuluá Valle, Colombia. Mi familia está compuesta por mi esposa y un hijo. Yo fui policía en Colombia, trabajaba en la Policía Nacional de Colombia. ¿Cómo es o cómo era la vida de un policía en Colombia? Difícil, y más que toda la experiencia que yo tuve. Le cuento pues desde los inicios que ingresé a la policía, yo fui Boy Scout, siempre me gustó servir. Para mí lo importante era servir. ¿Qué significa la expresión Boy Scout? Boy Scout es un grupo de jóvenes que están dispuestos a servir y ayudar a los demás. Se aprende mucho de sobrevivencia, de ayudar a los demás. El lema de los scouts siempre listos a servir, a ayudar. Y esa pasión, pues cuando ya salí del colegio, la preparatoria, me alisté a la policía. Entré a la academia de policía, pero con la idea de servir a los demás, de ayudar, de prestar un servicio, que era la idea que yo siempre tenía. Pero tristemente en esa época, hace más de 25 años, en Colombia se vivió una guerra con la guerrilla muy fuerte. Entonces no fui entrenado para vigilancia y control en ciudades, sino que fui entrenado para la guerra. ¿Cómo ha sido tu experiencia en la guerra? Imagino que tu mentalidad, tu perspectiva han cambiado, ya que inicialmente tu intención era servir a los demás, pero luego tu formación te llevó a prepararte para la guerra. ¿Cómo ha afectado esto a tu visión de servicio a tu país? Muy difícil, esa parte es muy difícil porque yo ingresé recién cumplido 16 años y en la academia cumplí los 18 para poder salir graduado. Como le decía, yo fui entrenado para la guerra, manejo de armamento largo, armamento pesado y en supervivencia para poder sobrevivir en la selva, en este caso en Colombia, en la selva. La región que me tocó fue difícil. A los 18 años ver morir compañeros, muy duro, cosas que uno tenía que callar por no bajarle la moral a los demás compañeros, recoger compañeros en pedazos, literalmente. Vi mucha sangre en esa época, eso era muy, muy fuerte para nosotros. O sea que a veces era necesario juntar los restos de los compañeros caídos y mantener el silencio para no afectar psicológicamente a los demás. Sí, para que el grupo siga, para uno poder sobrevivir, todos tenemos que tener, como decíamos, la moral alta. Entonces era callar, a veces llorar solo, a veces orinarse uno del miedo porque la adrenalina fluye, pero al mismo tiempo el cuerpo también responde de otras maneras. Entonces eran épocas muy, pero muy difíciles, muy, muy tristes. Didier, ¿qué pensamiento y emociones te atravesaban por la mente mientras estaba en el bosque viviendo esa experiencia? Era muy difícil porque uno pensaba en renunciar, pero pedir una renuncia en medio de una selva era muy difícil, no había comunicación en esa época. Era más o menos en el año 1997, entonces era muy difícil y tocaba era animarnos en grupo y seguir adelante, o sea, sobrevivir. Cuéntenos, ¿cómo era tu día a día viviendo con esa incertidumbre de veremos qué pasará mañana? ¿Era esa una forma común de enfrentar la situación?
Así era, a veces nos tocaba caminar por horas en la selva y cargábamos nuestra propia comida, bultos de arroz, y camine, y camine, y camine. A veces le provocaba a uno tirar la comida del cansancio, de la fatiga, pero uno decía, no, esto es lo que vamos a comer, hay que seguir adelante para el próximo campamento o el próximo apoyo que vamos a prestar. Mientras caminabas por la selva, ¿cómo era tu estado mental? ¿Constantemente pensabas en la posibilidad de un ataque y en la necesidad de estar alerta en todo momento? ¿Cómo era esa situación? No, uno era en constante estrés, uno se olvidaba de que había en nuestro entorno, se le olvidaba que habían otra especie de especies, digamos así como animales, serpientes, algunos animales de la selva. Uno era pensando en el enemigo, en cualquier momento desde un cerro, desde algún lugar, que sabían que uno iba a parar por ahí, le disparaban como para asustarlo a uno, hacerlo retroceder, pero uno tenía un objetivo de llegar a algún lugar o proteger a alguna población que estaba vulnerable a un ataque en esa época de ese enemigo que tenía el país en esa época, que era la guerrilla. Didier, me imagino que el miedo era el pan de cada día de ustedes allí en la selva. Sí, era difícil porque ya cuando uno siente que le disparan a uno, uno escucha cómo suman los disparos y a veces cualquier ruido, o uno estaba dormido y sentía explosión en el cerebro, uno se despertaba asustado y listo a tomar su armamento, o cualquier sonido raro que uno iba caminando, una vez el pecho a tierra, de una vez, como decimos nosotros, a reducir silueta, para no ser objeto blanco de algún proyectil que haya disparado a alguien por ahí o algo. Uno vivía en constante nervio. ¿Cuánto tiempo pasabas en combate en la selva antes de tener algún tipo de respiro o algún descanso? Yo viví aproximadamente 5 años. Didier, durante esos 5 años, ¿hubo momentos en los que te enfrentaste a situaciones tan críticas que llegaste a pensar que no saldrías vivo de ellas? No, muchas veces pensaba uno en qué momento ya Dios tiene para uno su día y uno ya se acostumbraba a seguir adelante y a animarse, como dije al principio, de los mismos compañeros de cumplir la misión, de cumplir el objetivo. Morir en el desierto, solo y sin aliento, solo mienten de ti. Cuando dicen que se te acabaron las palabras, que en ti ya no queda nada, hoy recuerda, no es tu batalla, no es contra ti que han levantado armas, ellos conocen al que vive dentro de ti y pelean en vano porque ellos conocen tu nivel de fe, que no te doblarás porque sabes que al final la victoria a tus manos vendrá. Continuamos en el programa Encuentro. Estamos escuchando la historia de Didier, un ex policía quien se enfrentó a un grupo guerrilleros en la selva de su país. Didier, ¿qué papel jugó la fe en Dios y tus creencias en esos momentos de constante enfrentamiento con el enemigo? Mucho porque yo crecí en una familia cristiana, una cuna cristiana. Le pedía a Dios todos los días que me protegiera, que si era su voluntad, pues de esa manera haber servido, pues haber llegado hasta los últimos tiempos ahí tan joven, pero no, Dios hizo que superara muchos obstáculos en esa época y de la manera de pensar mía y de la manera de ver a Dios de esas maneras, muchos compañeros me preguntaban cosas, me decían que los ayudara, que orara por ellos. Entonces, desde muy joven, yo siempre tuve ese temor a Dios de hacer las cosas bien, de seguir su camino. Didier, ¿hoy dirías que Dios te protegió, te guardó durante tu tiempo en la selva colombiana? ¿Crees que esto se debe a su amor por ti y a tu relación con Él como su hijo? Sí, lo viví. Lo viví y uno a veces en las selvas ve cosas extrañas, sonidos extraños y con el tiempo uno va recapacitando después de la adultez y uno dice, no, Jesús siempre estuvo ahí conmigo y es algo que le agradezco mucho a Él, de que haya sobrevivido a muchas cosas feas que viví, que vi, que presencié, que de muchas cosas que todavía tiene uno en la mente, pero al mismo tiempo sentir que Jesús estuvo ahí a mi lado es lo que me reconforta y me ayuda a salir de esa tensión, porque muchos compañeros míos quedaron con estrés postraumático de guerra, otros quedaron lisiados, quedaron parapléjicos, sin piernas porque habían minas
antipersonales y gracias a Dios me liberó de todas esas cosas. ¿Cómo estaba tu familia durante ese tiempo? Imagino que estaban muy preocupadas por lo que podría sucederte mientras estabas en servicio a la nación. ¿Cómo afrontaron ellos esta preocupación? Era una época muy difícil porque todos los fines de semana mataban hasta 20 policías. Todos los fines de semana morían policías a nivel nacional en Colombia. Y no fui yo solo y no mi hermano. Entonces, en diferentes sitios de Colombia estábamos sirviendo de esa manera como policías. Y recuerdo a mi papá decirnos ya después de que salimos de ese peligro y después de todo esto ya de haber salido la policía, decir, no, mire, yo les voy a decir la verdad. Yo en esa época no había comunicaciones, no había teléfono, no había celulares. A veces tocaba enviar un telegrama o una carta. Y él decía, vea, yo me sentaba en una silla a esperar que parara al frente de mi casa un vehículo de policía y que se bajara un cura o sacerdote, una psicóloga y una trabajadora social a darme la mala noticia de cuál de mis 2 hijas había fallecido, y eso para que él nos contara eso, güey, como, uy, Dios mío. La familia también sufre por ver tanta noticia de muerte de policía en esa época. Didier, ¿hay alguna experiencia en particular que viviste durante ese tiempo y que te gustaría compartir con nuestros oyentes? Los compañeros que fallecieron, unos 6. En la erradicación manual de la coca en Colombia también se vivió mucho estrés porque en una de las plantas de coca bajo tierra habían armado un explosivo. Entonces cuando uno jaló la planta para destruir, porque era erradicación manual, explotó y mató a 6 alrededor y solo dejó un cráter y todos los dejó en pedacitos. No podíamos encontrar partes. Solo encontramos un pie dentro de una bota y un pedazo de mano todavía con el anillo de matrimonio del compañero. Eso es lo único que encontramos de los 6. Entonces eso era muy, muy difícil para uno. Pasaba a veces semanas pensando en lo que siempre sucedía. ¿Sí? Didier, después de haber pasado por esa difícil experiencia y considerando que sientes que Dios te protegió y te permitió regresar con vida a tu familia, ¿qué le dirías hoy a él? Pues toda la vida fui agradecido con Dios porque al vivir la experiencia y estar donde estoy sin ningún rasguño, siempre he sido agradecido con Dios. También le doy gracias a Dios en poder perdonar, porque cuando hubo la paz en Colombia y ver que un grupo armado le decían que era el enemigo y nos enfrentamos a él y luego decirnos ellos ya hacen parte y tienen beneficio y tienen privilegios, y recordar a los compañeros muertos, los que quedaron sin brazos, sin manos, muchos quedaron psicológicamente mal, y yo al principio no aceptaba eso. ¿Cómo es posible? Al principio nos decían que era el enemigo y había que defender a la población de ese enemigo, y ahora en este proceso de paz ya son los buenos. Entonces con el tiempo me di cuenta que había que perdonar, y cuando ya pude superar ese perdón, fui más agradecido con Dios por eso, porque sí hay procesos que uno tiene que aprender a perdonar sin importar lo inconveniente o lo feo que uno haya vivido. ¿Y qué tú le dirías a aquellas personas que no pueden perdonar a su ofensor? Primero, acercarse a Dios, porque por sí solos no lo van a lograr. Cuando aprendan a amar a Dios, a Jesús en su corazón y tengan tanto a Jesús en su corazón, ya pueden soltar muchas cargas. Didier, muchas gracias por venir al encuentro de hoy y que Dios te siga bendiciendo. A usted, muchas gracias a ustedes y al programa. Las ofensas tú las debes perdonar, porque al perdonar vendrá la sanidad. Gracias por haber estado en la sintonía de tu programa Encuentro, y te voy a agradecer que me visites en el www.encuentro.ca, o también puedes dejarme una nota de voz en el WhatsApp 1-204-202-1525, 1-204-202-1525, una nota de voz o tal vez una nota escrita. La otra opción es info@encuentro.ca. Gracias por sintonizarnos a través de esta radioemisora. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto, y al despedirme quiero recordarte que Dios te ama y yo también.